Bienvenidos de nuevo. El Servicio de Parques Nacionales ha reabierto la Cueva de las Cúpulas dentro del Gran Cañón. La cueva, que hasta ahora era la única abierta al público, había permanecido cerrada desde finales de marzo. El Gran Cañón es uno de los lugares más estudiados del planeta. Sin embargo, oculto entre sus paredes, se encuentra una región a la que ningún visitante tiene permitido el acceso. ¿Has oído hablar alguna vez de la Cueva del Gran Cañón? No aparece en los mapas públicos y el acceso está restringido por orden federal. Así que tenemos una historia fascinante en el Gran Cañón. Durante décadas, los guardaparques han reportado fallas en los equipos drones desaparecidos y luces extrañas que parpadean en las profundidades de los acantilados, donde se supone que no debería haber nadie. En el Gran Cañón existen secretos sobre el Gran Cañón que mucha gente aún no ha revelado. Esas regiones estaban discretamente señalizadas como zonas restringidas. Pero recientemente un equipo de científicos recibió un permiso excepcional para entrar en una de ellas. Y lo que encontraron en lo profundo del cañón ha dejado al mundo atónito. La zona a la que nadie se atrevía a entrar, en lo profundo del Gran Cañón, se esconde un lugar del que la mayoría de los visitantes nunca oyen hablar. Se trata de un tramo de acantilados tan inestable y remoto que incluso los guardaparques lo mencionan con cautela. Los guardaparques lo llaman la zona prohibida. Los acantilados se elevan casi verticalmente, con profundas fracturas y cicatrices dejadas por constantes desprendimientos de rocas y fuertes ráfagas de viento. Según los registros del parque, el último descenso oficial terminó en tragedia, cuando un desprendimiento repentino golpeó a uno de los escaladores. Una roca le impactó en el hombro y lo arrastró contra el acantilado, rompiéndole el arnés y causándole varias costillas fracturadas antes de que la cuerda de seguridad se detuviera. El equipo logró subirlo, pero el rescate duró horas y su equipo quedó destrozado al pie de la pared. Las autoridades del Parque Nacional clasifican la zona prohibida como un peligro geológico y un sitio cultural protegido. Los acantilados son propensos a derrumbarse repentinamente y el terreno está plagado de restos de expediciones anteriores. Según informes internos de seguridad, incluso vibraciones leves podrían provocar desprendimientos masivos de rocas. Las tribus locales también solicitaron que la zona permaneciera cerrada, alegando antiguas tradiciones relacionadas con lo que ellos llaman el lugar de emergencia. Un sitio que se cree que es una de las varias entradas al inframundo descritas en las tradiciones orales Hopi y Havasupai. Los Hopi y los Havasupai son pueblos indígenas originarios de la región del Gran Cañón, cuyos ancestros han habitado sus acantilados y ríos durante siglos. Según sus relatos, los primeros pobladores emergieron de las profundidades de la tierra a través de aberturas en el cañón y fueron advertidos de no regresar jamás. Para los ancianos de la tribu, esa región es tierra sagrada donde la frontera entre los mundos es tenue e inquietante. Existe el riesgo de despertar fuerzas que deberían permanecer selladas. Y la antigua palabra egipcia, Tuat o Duat, se refiere al inframundo al que se va después de la muerte. A finales del siglo XX, solo unos pocos equipos científicos habían intentado llegar a la zona. Los primeros informes mencionaban precipicios que aparecían sin previo aviso. Una expedición de escalada en la década de 1990 tuvo que regresar tras un desprendimiento de rocas casi fatal. Posteriormente, la zona prohibida del cañón se convirtió en uno de los últimos lugares que nadie se atrevía a estudiar. Esto cambió a principios de 2024, cuando un equipo de investigación multidisciplinario recibió una autorización excepcional para investigar el área. Tras una serie de pequeños derrumbes cerca del cauce del río, que suscitaron preocupación por la seguridad, las autoridades del parque aprobaron un estudio de estabilidad geológica. El equipo estaba integrado por geólogos, climatólogos y expertos en cartografía de diversas universidades. Su misión era analizar los patrones de erosión y las fracturas por tensión mediante escáneres LR avanzados y cámaras espectrales capaces de capturar datos en lugares inaccesibles para cualquier persona.
Durante semanas las lecturas parecían normales. Los monitores mostraban las habituales capas rugosas de piedra caliza y sedimentos. A continuación, el software generó un escaneo de un acantilado del norte y comenzaron a aparecer tenues arcos en los datos. Las formas eran simétricas y precisas, brillando en la pantalla como el contorno de habitaciones ocultas. Al principio, los científicos sospecharon un error de calibración. Cuando varios dispositivos confirmaron las mismas formaciones, la tensión en la carpa de control pasó de la curiosidad a la incredulidad. Según los informes preliminares, el equipo debatió si investigar de inmediato o esperar a un análisis más profundo. La curiosidad prevaleció. Comenzaron los preparativos para un descenso controlado por la pared del cañón, con el fin de confirmar lo que habían detectado los escáneres. Aún no lo sabían, pero esa decisión los llevaría a enfrentarse a algo que la humanidad jamás debería haber encontrado: las cámaras ocultas. El descenso comenzó antes del amanecer. El cañón estaba en silencio, salvo por el tintineo del metal y el suave susurro del viento entre los acantilados. El equipo de investigación se encontraba en el borde, contemplando una pared tan empinada que parecía precipitarse directamente a la oscuridad. Esta era la zona prohibida, el único lugar que incluso los escaladores más experimentados evitaban. Los científicos sabían que una roca suelta o una ráfaga repentina podían acabar con todo. Revisaban sus cuerdas, probaban sus anclajes y avanzaban uno a uno. Cada pocos metros se detenían a escuchar. Es una locura. Esta pequeña entrada se abre a una cueva enorme donde se percibe el leve crujido de las piedras al moverse. Según los relatos, la tensión era tan palpable que incluso el sonido de una piedrecita al caer hacía estremecer a alguien. Pasaron casi 2 horas antes del primer avistamiento importante. Cuando la luz de la mañana iluminó el acantilado, sus linternas frontales revelaron algo extraño en las profundidades. Un tenue resplandor se vislumbraba bajo las capas de roca y manchas minerales. Al principio pensaron que era solo una ilusión causada por la humedad. Pero al enfocar sus luces, vieron 3 arcos perfectos tallados en la piedra. Eran altos, lisos y uniformemente espaciados. Era una simetría que la naturaleza rara vez crea. Uno de los escaladores susurró que parecían las entradas a portales enterrados. Llegar a esas aberturas no fue tarea fácil. El equipo tuvo que abrirse paso y retirar siglos de polvo. El escalador principal comentó que la superficie de la roca se sentía diferente, más dura, más lisa y más fría que el acantilado circundante. Cuando finalmente alcanzaron la primera abertura, aseguraron las cuerdas y entraron con cautela. La temperatura en el interior descendió bruscamente. Su aliento salía en pequeñas nubes y sus voces resonaban en tonos cortos y monótonos. El aire se sentía pesado, como si no se hubiera movido en siglos. Dentro, sus linternas revelaron paredes como ninguna otra que hubieran visto antes, en lugar de la textura irregular y dentada de las cuevas naturales. Estas paredes eran limpias y curvas. La superficie era tan lisa que la luz se deslizaba sobre ella sin romperse. No parecía erosión, sino un tallado. Un investigador pasó una mano enguantada por la pared y comentó que la sentía pulida, casi intencionada. Al adentrarse más, el espacio se abrió en 3 cámaras conectadas por un estrecho túnel. En la primera cámara cabían varias personas de pie. La segunda se curvaba hacia adentro como una media cúpula. La última era más pequeña, pero se adentraba más en la roca. Cada pared presentaba leves surcos como marcas de herramientas. Algunos eran apenas visibles, mientras que otros formaban patrones poco profundos que se repetían a intervalos regulares. En el centro de la cámara más grande, el equipo encontró algo que dejó a todos perplejos. Tío mira la habitación. Una plataforma de piedra rodeada por un anillo de rocas. Las rocas no estaban colocadas al azar.
Estaban dispuestas en ángulos que apuntaban en la misma dirección. Al medirlas, las cámaras se alineaban casi perfectamente de este a oeste, como si alguien las hubiera diseñado para seguir la trayectoria del Sol. Por un instante, nadie habló. Según los informes de campo, el grupo permaneció en silencio, cada uno dándose cuenta de lo mismo. Esto no era obra de la naturaleza. Alguien lo había construido. Las paredes, los ángulos, la disposición, todo transmitía una sensación de orden. Uno de los científicos escribió más tarde que entrar en ese espacio le resultaba extraño. No porque fuera peligroso, sino porque parecía habitado. No podían determinar quién lo había construido, ni cuánto tiempo llevaba oculto. El aire olía a seco y a limpio, pero las superficies parecían casi nuevas. Era como entrar en el diseño de otra persona, comentó un investigador posteriormente, pero el diseño implicaba un propósito, y la primera pista de ese propósito se encontraba en la propia plataforma, el objeto que no debería existir. La plataforma en el centro de la cámara parecía simple al principio. Era plana y estaba cubierta por una fina capa de limo como todo lo demás en la habitación. Uno de los investigadores pasó su guante por la superficie y se quedó paralizado. Bajo el polvo, algo metálico reflejó la luz. El equipo se acercó apartando el sedimento hasta que se vislumbró su forma completa. Era un objeto circular del tamaño aproximado de un plato, hecho de metal, con un aspecto demasiado refinado para ser antiguo. Su superficie era impecable, lisa, fría y perfectamente simétrica. Cuando uno de los escaladores lo tocó, se apartó de inmediato. El metal se sentía helado, más frío que el aire circundante, casi como si absorbiera el calor. Trabajaron con cuidado para extraerlo del lodo compactado. Con herramientas esterilizadas, lo desprendieron y lo colocaron sobre una superficie acolchada. El objeto parecía recién forjado. A pesar de haber permanecido bajo tierra durante miles de años, su superficie no se oxidó, descascarilló ni perdió brillo con la luz. En cambio, emitía un tenue reflejo azulado, similar al del acero pulido. Según las notas de campo, uno de los geólogos susurró que no podía ser natural. Parecía artificial, no formado. Para confirmarlo, el equipo realizó una prueba portátil de fluorescencia de rayos X, un método sencillo para determinar la composición química del metal. Los resultados dejaron a todos atónitos. Los análisis revelaron una alta concentración de arsénico, junto con trazas de platino y níquel. Esta mezcla no se encuentra de forma natural en las rocas del cañón. Los tonos marrón anaranjados sugieren la presencia de hierro u otros minerales mezclados con la piedra caliza. Requeriría temperaturas extremadamente altas y métodos de refinamiento controlados, algo que solo es posible con tecnología avanzada. El equipo se recalibró varias veces, pero cada escaneo mostraba el mismo patrón. Los datos sugerían que quienquiera que hubiera fabricado esta aleación poseía un conocimiento de metalurgia sin precedentes en ninguna cultura antigua de Norteamérica. Alrededor del objeto se encontraron varios fragmentos de piedra pulida, dispuestos en un anillo suelto. Algunas piezas se curvaban hacia adentro encajando como partes de un marco roto. Una sección presentaba un surco poco profundo, que coincidía a la perfección con el borde redondeado del disco, lo que sugería que había sido colocado allí intencionadamente. Según los informes, el equipo debatió su posible significado. Algunos creían que se trataba de un objeto ceremonial, tal vez una reliquia sagrada dejada por un grupo antiguo. Otros argumentaban que parecía funcional, parte de un dispositivo o mecanismo mayor ahora perdido en el tiempo. Al observar el objeto con aumento, se apreciaron líneas microscópicas en su superficie, surcos finos y rectos que parecían haber sido grabados con herramientas de precisión. Algunos miembros del equipo especularon que se trataba de grabados o marcas recubiertas, mientras que otros pensaron que eran rastros dejados por algún tipo de proceso de modelado avanzado. En cualquier caso, la perfección de esas líneas inquietó a todos. Nada en ellas se parecía a las toscas herramientas artesanales de las culturas antiguas. Cerca del borde de la plataforma,
El equipo encontró huecos tallados en el suelo de piedra que formaban un círculo perfecto del tamaño del objeto. Esto dio pie a una nueva teoría. La plataforma podría haber sido diseñada para sujetar el disco ya fuera como parte de una estructura o como base ritual. El descubrimiento hizo imposible concebir las cámaras como simples cuevas. Habían sido construidas con un propósito, y este objeto parecía ser fundamental para dicho propósito. A medida que avanzaba la documentación, el ánimo del equipo pasó de la curiosidad a la inquietud. El hallazgo ya no se percibía como un avance científico. Sentían que habían desenterrado algo que no pertenecía a la historia humana tal como la conocían. El material, la precisión, el diseño, todo apuntaba a una inteligencia que no debería haber existido allí. Uno de los científicos admitió más tarde que sostenerlo le produjo escalofríos, como si hubiera tocado algo de otra época. El descubrimiento obligó al equipo a reevaluar todo lo relacionado con el yacimiento. Si este artefacto metálico era real, entonces las cámaras prohibidas del cañón no eran formaciones naturales. Fueron construidas por manos que comprendían la ciencia y la simetría mucho antes de que se supusiera que existiera tal conocimiento. Según los informes, los investigadores principales observaron el objeto en silencio antes de exclamar: "Si esto es real, cambia todo lo que creíamos saber sobre este lugar". Apenas comenzaban a comprender lo que eso significaba. Pronto la estructura a su alrededor revelaría que el disco era solo el principio, la arquitectura oculta bajo la piedra. El descubrimiento del artefacto metálico transformó por completo el enfoque del equipo. Lo que antes creían que era una cueva natural, ahora parecía una estructura diseñada. Para comprenderla, realizaron un escaneo completo de cada cámara utilizando equipos de mapeo láser, como las imágenes recopiladas por un escáner láser, que representan un objeto modelado en 3D, en este caso el pasillo y las escaleras de la cueva. Cuando los datos 3D aparecieron en sus monitores, las imágenes eran imposibles de ignorar. Las formas formaban cuadrados y arcos perfectos, que se alineaban entre sí como si hubieran sido dibujados con una regla. Cada esquina se unía en ángulos precisos y exactos. Las curvas repetían una proporción precisa que coincidía con los principios arquitectónicos de los templos antiguos de Egipto y Mesoamérica. Según los ingenieros presentes en el lugar, la precisión era demasiado exacta como para ser producto de herramientas primitivas o de la erosión aleatoria. Una inspección más minuciosa reveló algo aún más extraño. Las paredes presentaban tenues marcas de herramientas que se repetían rítmicamente, casi como un patrón de latidos. Esto sugería que los constructores trabajaban juntos, de forma sincronizada, golpeando la piedra en secuencia bajo una dirección planificada. Significaba que había habido liderazgo, planificación y conocimientos matemáticos mucho más allá de lo que los científicos creían que existía en las primeras culturas norteamericanas. En la segunda cámara, los investigadores hallaron manchas minerales en las paredes que formaban un contorno difuminado hasta la mitad de la altura. Los análisis confirmaron que provenían de un manantial subterráneo que se había secado hacía miles de años. Esto demostraba que los constructores habían elegido un emplazamiento con acceso a agua corriente, posiblemente para almacenarla o controlarla. Según algunos informes, ciertos científicos creen que la estructura pudo haber funcionado como un depósito sagrado o un espacio ceremonial vinculado a los ciclos del agua. Al final de la última cámara, el equipo encontró un pequeño hueco con una losa de piedra. Su superficie estaba tallada con círculos entrelazados que formaban una cadena. Los grabados eran lisos, idénticos y perfectamente medidos. Algunos creen que el diseño podría tener un significado oculto o representar una forma primitiva de matemáticas. Al escanear la losa, las distancias entre cada curva seguían un ritmo repetitivo, similar a las notas de una canción o los pasos de un baile. Quien la creó claramente comprendía el patrón, la proporción y la precisión. Para comprobar el espacio en sí, un investigador gritó para verificar el eco. En lugar de dispersarse el sonido, regresó con un tono suave y uniforme.
Las paredes parecían diseñadas para retener la resonancia, como si la habitación hubiera sido construida para controlar el sonido. Según los informes, este descubrimiento dejó al equipo sin palabras. Quienquiera que construyó las cámaras dominaba tanto la piedra como la acústica. Cuando el equipo amplió sus escaneos a las profundidades del acantilado, los instrumentos detectaron señales débiles que nadie podía explicar. Las energías que yacían bajo el cañón. Cuando los escaneos se extendieron más allá de las cámaras principales, las lecturas cambiaron de una manera que nadie esperaba. Sus instrumentos comenzaron a emitir un pitido lento y constante, un leve pulso proveniente de las profundidades de la roca. Se repetía cada 12 segundos de forma constante e ininterrumpida. Al principio el equipo supuso que se trataba de interferencias de sus propios equipos, pero cuando apagaron todo, el pulso continuó. La señal provenía del interior del cañón, como un latido enterrado bajo la piedra. En condiciones normales, los campos magnéticos fluctúan aleatoriamente. Nunca se mueven a intervalos perfectos. Sin embargo, aquí las lecturas subían y bajaban con precisión matemática. Las mediciones realizadas en la cámara mostraron la mayor energía en el centro y lecturas más débiles cerca de los bordes, como si algo dentro de la roca produjera un patrón magnético controlado. Un investigador lo comparó con estar de pie sobre un generador subterráneo que nunca se queda sin energía. Surgieron diversas teorías entre el grupo. Algunos pensaron que podría ser agua subterránea la que se desplaza a través de minerales magnéticos. Otros creían que la alineación era demasiado exacta para ser natural. Según informes no verificados, un geofísico sugirió que los constructores podrían haber dispuesto deliberadamente piedras magnéticas, canalizando la energía de la Tierra hacia un ciclo repetitivo. Era una idea descabellada, pero los instrumentos no mentían. Para comprobar la relación entre el sonido y el magnetismo, el equipo instaló altavoces dentro de la cámara. Reprodujeron un tono constante de baja frecuencia y observaron las lecturas. En cuestión de segundos, el pulso de la roca comenzó a descender al ritmo del sonido. El aire empezó a vibrar y un zumbido sordo llenó la sala. No era fuerte, pero sí lo suficientemente profundo como para sentirlo en el pecho. Toda la cámara parecía responder como si la piedra misma estuviera viva y escuchando. Mientras movían las luces por el techo, uno de los investigadores cambió al modo ultravioleta, y entonces llegó la verdadera sorpresa. Unos diminutos cristales incrustados en el techo comenzaron a brillar con una tenue luz azul. Al principio parecían estar colocados al azar, pero cuanto más brillaban, más nítido se volvía el patrón. Los puntos brillantes formaban constelaciones. Al compararlo con los mapas estelares, la disposición coincidía con el cielo nocturno, tal como se veía hace 15.000 años. Pruebas posteriores demostraron que los cristales no eran formaciones naturales creadas por la geología del cañón. En cambio, eran artificiales, una mezcla de piedra y metal que se había fundido y fusionado mediante calor intenso. Este tipo de proceso solo podía ocurrir en un entorno controlado, lo que sugiere que fue diseñado deliberadamente. Quienquiera que construyera la cámara había creado un mapa estelar brillante, diseñado para responder a una luz específica, preservando una imagen ancestral del cielo nocturno, mucho antes de que cualquier civilización conocida pudiera haberlo hecho. Cuanto más profundizaba el equipo en el estudio, más parecían responder las cámaras al sonido, a la luz y a los campos magnéticos. Se comportaban menos como una ruina y más como un sistema vivo integrado en el núcleo del cañón. Un investigador escribió en el cuaderno de campo: «Es como si estuviéramos dentro de algo diseñado para pensar». Sin embargo, la revelación más asombrosa aún nos esperaba tras la última pared. Un pasaje sellado intacto desde la formación del cañón que ocultaba algo que el equipo jamás debía encontrar: la puerta y la revelación. Mientras examinaban la pared del fondo de la última cámara, los escáneres detectaron algo inesperado. Las lecturas indicaban una pequeña abertura en la piedra, apenas lo suficientemente grande como para que pasara un microdrón. Intrigados, el equipo colocó el dron en la estrecha fisura y lo guió hacia adentro. Sus luces parpadearon contra las paredes húmedas mientras se abría paso
enviando imágenes borrosas. Entonces el espacio se abrió. Una cavidad oculta apareció en la pantalla. Una cámara más pequeña y profunda, llena de roca irregular y capas de limo acumuladas durante siglos. El silencio en la carpa de control fue inmediato. Mientras el dron avanzaba, su cámara captó algo extraño en el fondo de la cámara. Al principio parecía piedra rota. Luego, al ajustarse la luz, las formas se hicieron nítidas. Dos esqueletos humanos yacían uno junto al otro, medio enterrados en sedimentos. El descubrimiento conmocionó a todo el equipo. Para un yacimiento que se creía intacto desde la antigüedad, la presencia de restos humanos era imposible de ignorar. Cerca de allí, unas manchas oscuras cubrían la pared. Posteriormente, los análisis confirmaron que se trataba de carbón vegetal. En la superficie se apreciaba un símbolo circular rodeado de toscas huellas de manos. Algunos creían que se asemejaba a un diseño ritual, mientras que otros pensaban que era una advertencia, una señal dejada por aquellos que no lograron salir. Al final de la cámara del dron reveló algo más. Una enorme losa de piedra caliza bloqueaba lo que parecía ser otro túnel. La superficie de la losa era anormalmente lisa, a diferencia de la roca rugosa que la rodeaba. En su centro había una única hendidura circular. Al comparar las mediciones del dron con el disco metálico encontrado anteriormente, la coincidencia fue exacta. Misma curvatura, misma profundidad, mismo diámetro. La conclusión era innegable. El disco no era un adorno ni una reliquia. Era una llave diseñada a la perfección para encajar en esa hendidura. Las imágenes dividieron al equipo. Algunos querían detener la misión de inmediato, mientras que otros argumentaban que habían llegado demasiado lejos como para detenerse. Según los informes, el escalador principal se ofreció voluntario para descender por la fisura y confirmar el descubrimiento en persona. Fue una decisión temeraria, ya que ancló su cuerda y comenzó a descender hacia el estrecho conducto. Un trozo de roca se desprendió bajo sus pies. Cayó varios metros antes de que la cuerda se detuviera, dislocándose el hombro. Instantes después, una enorme roca se desplomó desde arriba, haciéndose añicos en el suelo, donde el equipo había estado segundos antes. El estruendo resonó en la cámara como un trueno. Nadie volvió a hablar. Era evidente que la zona era demasiado inestable para cualquier otro intento. El dron fue retirado y las imágenes se revisaron en silencio. Los escaneos revelaron débiles reflejos metálicos más allá de la losa. Objetos con forma de varillas y placas dispuestos en una formación deliberada. Algunos investigadores creían que se trataba de herramientas o mecanismos, mientras que otros sospechaban de una bóveda sellada de propósito desconocido. Fuera lo que fuese, estaba claro que entrar en ella sería un suicidio. La cámara se derrumbaba lentamente e incluso la más mínima vibración podía provocar el derrumbe de las paredes. La realidad se fue imponiendo poco a poco. El equipo estaba ante la obra de una civilización olvidada que había dominado la construcción, la metalurgia y la geometría miles de años antes de que la historia reconociera tales habilidades en Norteamérica. Según informes internos no verificados, las imágenes fueron encriptadas y enviadas de inmediato a las autoridades superiores para su análisis. Días después, los funcionarios del parque reclasificaron la zona como restringida debido a la inestabilidad geológica. No se permitió el acceso a ninguna otra parte. Lo que se escondía tras aquella puerta de piedra caliza permaneció oculto. Algunos creían que contenía la prueba definitiva de una cultura perdida. Otros advirtieron que contenía algo que nunca debió haber sido alterado. Sea cual fuese la verdad, un hecho era seguro: el cañón aún guardaba secretos. La noticia del descubrimiento comenzó a filtrarse discretamente a través de redes de investigación privadas, generando debate, incredulidad y temor a que lo hallado en las profundidades pudiera reescribir todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad, el silencio y el legado. En las semanas posteriores al regreso del equipo, el ambiente en torno al proyecto cambió por completo.
Según los informes, agentes federales llegaron sin previo aviso y recogieron todos los datos de campo, todos los discos duros y todas las muestras tomadas del lugar. Se les informó al equipo que el material sería revisado para garantizar su seguridad y verificación, pero no se les dio ningún plazo ni explicación. Se ordenó a los investigadores que guardaran silencio hasta que se completara una revisión formal. Los correos electrónicos enviados a periodistas y socios académicos quedaron sin respuesta. Fue como si todo el proyecto se hubiera esfumado de la noche a la mañana. Informes no verificados afirmaban que poco después, el Servicio de Parques Nacionales reclasificó oficialmente toda la zona prohibida. Se la declaró geológicamente inestable y se cerró permanentemente a los visitantes. En cuestión de días, aparecieron nuevas señales de advertencia en los senderos cercanos, indicando desprendimientos de rocas, socavones y gases tóxicos. Un aviso federal declaró que cualquier intento de entrada conllevaría acciones legales. Para el público parecía una simple medida de seguridad. Para quienes habían estado allí, se sintió como un encubrimiento. Tras bambalinas, el sitio web de la expedición y su base de datos pública fueron desactivados discretamente. Los mapas históricos de la región se actualizaron para eliminar las rutas de acceso al sitio. Incluso los registros originales del estudio se marcaron como incompletos. Aproximadamente un mes después, apareció un video de 30 segundos en un foro poco conocido. Las imágenes mostraban fragmentos del video grabado con un dron. El techo azul brillante, los esqueletos y la pared lisa de piedra caliza con la hendidura circular. El video se viralizó rápidamente antes de ser retirado a las pocas horas. Los científicos que lo vieron se mostraron divididos. Algunos creyeron en su autenticidad y lo calificaron como uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo. Otros lo descartaron como un montaje, argumentando que los detalles parecían demasiado perfectos. Posteriormente, las agencias gubernamentales emitieron un breve comunicado, indicando que el video había sido alterado digitalmente, pero no ofrecieron más explicaciones. Quienes habían trabajado en la misión sabían que eso no era cierto. Varios de ellos abandonaron discretamente la vida académica, alegando motivos personales. Otros se negaron a conceder entrevistas, limitándose a decir que el descubrimiento nunca tuvo la intención de ser alterado. En los meses siguientes, la especulación se extendió por Internet. Algunos afirmaban que el equipo había desenterrado pruebas de una civilización olvidada. Otros decían que el yacimiento estaba vinculado a una antigua tecnología energética. Los líderes indígenas se presentaron instando al gobierno a proteger los sitios sagrados del cañón, advirtiendo que el lugar podría haber sido sellado por alguna razón. Según múltiples fuentes, la zona restringida permanece bajo vigilancia. No se han emitido permisos y no se ha permitido a ningún investigador independiente acercarse al sitio. Para los pocos que vieron las imágenes, el recuerdo de ese lugar nunca se ha desvanecido. Un investigador anónimo dijo más tarde: "No solo encontramos una estructura, encontramos algo que nos recordaba". Se desconoce si el cañón fue sellado para proteger a la humanidad o para proteger algo más. ¿Qué crees que se esconde realmente tras ese muro? ¿Y por qué crees que permaneció oculto durante tanto tiempo? Comparte tus opiniones en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.